Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de RD Technology. Aquí encuentras tu estilo. The Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Gracias por conectarse y ser parte de nuestro espacio de portavoz aquí a través de las plataformas digitales de la portadatv.com y Vox Ecuador, los medios de comunicación unidos y haciendo fuerza siempre por llegar con las diferentes novedades de lo que pasa en las últimas 24 horas. Un abrazo gigante a nuestros seguidores que como siempre comienzan a conectarse y ya nos están acompañando en la sintonía a nivel de la provincia de Imbabura, el norte del país y el universo entero. Muy bien, activamos la información con las principales novedades en tendencias en lo que corresponde a las novedades el día de hoy. Atención, queridos amigos, amigas, vamos a ingresar a las diferentes cuentas, cuenta X, que es lo que se activa en estos precisos momentos. Precisamente, la asambleísta Pamela Aguirre informa que presentará en la Fiscalía denuncias de lo que corresponde en primer punto como respecto a los chats que se dieron a conocer durante un juicio político de ex vocales de la Corte de la Judicatura y otro también con respecto a diferentes casos. De eso muy pendientes, queridos amigos y amigas. Más adelante también estaremos contando con la presencia del abogado Mauricio Reascos, concejal de nuestro cantón de aquí de la ciudad de Ibarra, con el vamos a hablar acerca de la gestión municipal en el Consejo Municipal. De eso hablamos pero en pocos minutos. Vamos a darles a conocer también diferentes novedades que se activan a través de las diferentes cuentas X. Queridos amigos, gracias de antemano por conectarse a esta hora. Vamos a revisar lo que está en tendencia, pero antes también, como siempre, el aporte publicitario de nuestros buenos amigos de las instituciones financieras como es Crediágil, institución que está siempre a la orden con ahorros programados, ahorro a plazo fijo, el ahorro infantil. Está aquí en la ciudad de Ibarra, en la Bolívar, entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Ahí está Crediágil, ágiles en los créditos, sobre todo para la gente emprendedora. Ahí estamos siempre a la orden. Damos canal abierto y luz verde para hablar de temas importantes a través de nuestro espacio de Portavoz. Arrancamos nuestra edición del día de hoy. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. 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 Muy bien, a esta hora, gracias por interactuar y estar siempre pendientes de nuestro espacio. Quiero agradecerle a quien ya nos acompaña en los estudios centrales de nuestro espacio de Portavoz. Información para compartir con cada uno de ustedes. Abogado, gracias, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, Diego, la invitación, presto para poder compartir con ustedes y con la gente esta entrevista. Muy bien, ¿cómo está el Consejo Municipal en su primer año de gestión? Sobre todo, pues, hoy que usted está ya en la calidad de concejal en nuestra municipalidad. Bueno, prácticamente este año y un poquito más que hemos pasado como Consejo Municipal, ha existido cierto acuerdo, digamos, en sí, entre los 10 concejales, casi todo se ha votado por unanimidad. Sí ha existido casos un poco que generaron conmoción, digámoslo así, en la sociedad y que ciertos actores políticos se aprovecharon del momento como para
mostrarse nuevamente previo a estas elecciones, ¿no? Porque la gente también tiene que conocer que atrás de un actor político siempre está una necesidad de mantenerse visible al pueblo, lo cual obviamente es respetable, ¿no? Y también obviamente los criterios de estas personas versus los criterios de otras personas que tomaron cierta decisión en ciertos temas que se volvieron un poco controversiales en el Cantón Ibarra, especialmente respecto a la venta de la parte de esta parte que está junto al Parque Ciudad Blanca. Y pues claro, ahí existieron actores políticos que yo creo que es una de las que generaron un poco de discordia en el seno del Consejo Municipal, fuera del Consejo Municipal, y también generó un poco de polémica también la renovación de la administración del terminal de la ciudad de Ibarra a la misma empresa por 25 años más, entiendo que fue, si es que no me equivoco. Entonces, claro, pero obviamente, por ejemplo, en este caso, que también generó un poco de controversia en el seno del Consejo Municipal, era qué alternativa le dábamos a la ciudad. Ahora, usted, abogado, ¿cuál fue el papel que se jugó en esta oportunidad? Y le digo así en estos términos, ¿cómo está cumpliendo? ¿Se está a favor, en contra? ¿Ha sido un concejal mediático, tranquilo, relajado? ¿Ha sido parte de la oposición o más bien se ha puesto del lado del alcalde? Bueno, aquí, más bien, muchísimas gracias por esta pregunta a las personas que ven estos medios de comunicación. Es bastante importante que sepan que ventajosamente entré por un partido político que no me ha puesto una camisa de fuerza, ni a favor ni en contra de la administración. Obviamente nosotros ocupamos de un curul como Izquierda Democrática con Fabricio Reascos, pero eso no significa ni que estamos radicalmente en contra, ni tampoco que nos hemos sumado a la mayoría. Recuerden que ellos también están un poco rotos al interior de este momento, pero tampoco es que Fabricio Reascos se ha sumado a la mayoría. Lo que Fabricio Reascos hace es realizar de cada tema un análisis exhaustivo de todo aquello que implica el beneficio para la ciudad. Yo no estoy viendo un beneficio político o tal vez una reelección como concejal o tal vez estoy buscando una alcaldía. Todo el mundo me ha visto y toda la gente que me conoce ha estado lo más perfil bajo que he podido. Manejo mis redes sociales únicamente para comunicar lo que se debe comunicar, hago las felicitaciones de cantonización, de parroquialización cuando se lo tiene que hacer. Obviamente manejo como un funcionario público de libre de elección popular, y eso es lo que trato de hacer, manejarme formalmente, pero sin miras tal vez a una etapa electoral posterior. En ciertos casos he votado en contra del alcalde, cuando hemos votado en contra de lo que se dice el bloque que no es de Avanza, que son Miriam Ayala, José Chalá, Diego Palacios, Belén Jauregui y Fabricio Reascos, ¿no? Pero en ciertos aspectos también he sido crítico con el bloque de oposición, porque ellos tienen bien marcada una agenda que es política. Yo entiendo que algunos de ellos, no todos, buscan una reelección o buscan tal vez otra candidatura a otro puesto de elección popular. Y son gente que ya tiene recorrido en la política. Fabricio, usted le interrumpo. ¿En qué comisiones se encuentra en estos momentos? Estoy en la Comisión de Tránsito, en la Comisión de Seguridad y en el directorio de MAPA. Ya, ahora, en estas comisiones, ¿qué ordenanzas han podido avanzar durante este año? No sé si usted ha tenido la oportunidad de presentar alguna ordenanza. Y le digo esto porque siempre les insisto, esto es más o menos similar como en la Asamblea. Una cosa es presentar proyectos de ley, otra cosa es que se ejecuten los proyectos de ley. Asimismo, en los consejos municipales, una cosa es presentar ordenanzas, puede haber usted presentar 300, 1000, las que sea, pero otra cosa es que le den paso ya en el Consejo Municipal, en el Consejo. Bueno, claro, nosotros estamos tratando de no pasar desapercibidos por el Consejo Municipal. En este caso, antes de ser concejal, tengo igual 2 ordenanzas aprobadas, una como intendente y otra como director de seguridad. Y actualmente tengo aprobada la actualización de la ordenanza de MAPA que fue propuesta conjuntamente con María Belén Jauregui. Entonces sí hemos hecho un trabajo positivo, tenemos realizadas otras propuestas de ordenanzas que esperamos muy pronto entren al Consejo Municipal, y aparte de eso estamos depurando 400 y pico ordenanzas que dejaron de un estudio fallido que hicieron en la administración anterior y que no se depuraron las que se debían depurar antes, que ya están obsoletas, están con leyes anteriores, nunca han sido actualizadas, en fin, ¿no?
Y ahí estamos un poco trabajando con los directores que tienen que pasar una información respecto a qué ordenanzas están utilizando en la actualidad y sobre todo lo que estoy enfocado personalmente como Fabricio Reascos es en tratar de verificar las ordenanzas que se deban derogar, que ya no tienen sentido y aquellas que sean innecesarias y que le generen un costo a la ciudadanía. ¿Usted está en alguna comisión como solamente vocal o como presidente? No presido ninguna comisión. Yo mismo había pedido no presidir comisiones, así como al... Mucha responsabilidad, Mauricio. No. Yo había pedido no presidir ninguna comisión por lo siguiente. Fui también proponente de que se elimine la comisión de mercados, porque se prestaba para muchos actos de corrupción. Compra, venta, amigos, parientes, en fin. No puedo generalizar, ¿no? Pero al interior de los mercados se suscitaba mucho este tema, ¿no? Y incluso también ahí empujando un poco con los mismos dirigentes de los mercados había un negociado increíble. Entonces yo lo que les había pedido, y ahí tuve una apertura, por ejemplo, del alcalde en la primera reunión que tuvimos antes de posesionarnos como consejo municipal, le había dicho que yo soy de las personas que soy contraria a que exista una comisión que no tiene que existir, porque hay una ley. Y esta ley de contratación pública establece claramente cómo se tiene que dar en arrendamiento los bienes de propiedad del Estado. Pero el tema también, siempre había el conflicto en el tema de los comerciantes, el tema de lo que es línea horizontal, que unos estaban a favor, otros estaban en contra. Esto siempre es un poco delicado, el tema mercados. Sí, no, el tema mercados más bien no es tan delicado, es más fácil de llevar, porque verás, había una comisión de mercados que existe de toda la vida, pero desde el 2010 no tiene por qué existir, porque ya hay una ley que dice cómo se tiene que dar en arrendamiento un bien de propiedad público, en este caso sea del Estado, del municipio. Entonces, estas comisiones hacían informes para dar en arrendamiento puestos, y eso no era lo correcto, porque existía una ley que no se debía dejar de lado. En el mercado sí hay bastante controversia porque, claro, hay puestos que son del municipio, que es en su gran mayoría un 80%. Hay puestos que, como tú dices, son en propiedad horizontal, esos ya tienen dueño propio. Y también, obviamente, hay estos puestos que han sido declarados vacantes o que hay controversia. ¿Puestos heredados también existen? En la ordenanza se daba prioridad a los hijos, ¿no? Y lo que se trataba siempre es que no exista esta venta clandestina de puestos. ¿Subarrendados también? Entre personas, subarrendamientos hay cualquier cantidad. Entonces, ese es un trabajo que tiene que realizar, por ejemplo, la municipalidad a través de los administradores de mercados y dar con estos temas, porque esos bienes de propiedad municipal están generando que personas usufructúen de manera ilegal lo que es propiedad del municipio. Ya, ahora, ¿qué sucedía? Siempre voy a decirles cuando existe una protesta en decir, quitemos esta comisión, pero ¿cuál era la propuesta de Fabricio? Si solicito retirar esta comisión, ¿cuál era la propuesta? No, pues la comisión ya está plasmada en una ordenanza que se estableció el mismo hace 2 años, en la cual ya se conformó una comisión entre directores del municipio, entre administradores de mercados, entre personas que son eminentemente administrativos del municipio, y obviamente ahí quien es la cabeza es el director administrativo, que es el encargado de velar y de tutelar los bienes de propiedad del municipio. Y luego tiene que venir el proceso conforme determina la ley de contratación pública, y tiene que haber ofertas y tiene que, en fin, darse en arrendamiento, pero después de haber cumplido un proceso, no con el informe de una comisión de 3 concejales que tal vez afín o no afín a la persona XY, pero se daban muchísimas situaciones que generaron mucha controversia durante muchísimo tiempo y división en los mercados. Y además también era una comisión peleada porque el mercado ¿cómo te podría decir? Es políticamente, el fuerte políticamente político. Es un fortín político. Sí, es un fortín político. Sí, ahí ganan o pierden las elecciones prácticamente. Entonces, claro, esa es la intención de no separarse los mercados. Ventajosamente esto se acabó, como se acabó la comisión de fiestas. Ahí tengo que ser franco y decir, el alcalde fue el que solicitó que se elimine esta comisión de fiestas. También estuvimos de acuerdo por todas las novedades que se dieron y lastimosamente hay que decirlos. A ver, con la comisión de fiestas del año anterior no existió por lo menos alguien que alce la mano y diga vamos a fiscalizarle a la comisión de fiestas, porque también fue en su momento criticada. A ver,
Hoy las fiestas igual se las llevan administrativamente. Ya no hay la comisión de fiestas. La comisión de fiestas desapareció para eso mismo, para que los concejales no estén en el ojo público y en el medio de, digámosle, del huracán, en el cual ustedes saben como ciudadanos y ustedes como periodistas más aún, que se dieron muchas especulaciones, no se comprobaron, pero en fin, la ciudadanía habla, se altera, y yo creo que también no es moral que un concejal, tenga el nombre que tenga, lleve a cabo la organización de unas fiestas, ¿no? Por el tema ético, por el tema moral y para no estar también en el escrutinio público de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si llevó algo, si no llevó algo, si es que fue maestro de ceremonia, no fue maestro de ceremonia. Entonces yo creo que sí hay aspectos que hay que uno distanciarse por respeto a la ciudadanía. O sea, uno no puede, en el argot futbolístico, digamos, ¿no? Uno no puede ser el arquero, el defensa, el volante y ir a hacer el gol. O sea, no puede estar metido en todo porque tiene que tener esa separación del tema que tiene que hacer un concejal, que es la legislación y la fiscalización, y separarse de lo administrativo, porque si se incluye lo administrativo entendemos que se puede dar para muchísimas otras cosas. Ahora, en tema de incumplimientos, por el momento, siempre les voy a decir, apenas está transcurrido apenas un año, existe incumplimiento de cosas que se han ofrecido en campaña por el actual alcalde que está en funciones, pero siempre recaigo en eso, lo que hace un tiempo atrás, casi hace unas 2 semanas que iniciamos el programa, cuando alguien vino y decía, no nos ha cumplido esto, están apenas un año. Sí, estamos apenas un año y meses, un mes, mayo, junio, julio, un mes y un poquito más. Y pues aquí lastimosamente hay que también pecar de honesto y decir las cosas como son. Yo, por ejemplo, no soy tan afín a la forma de hacer política del alcalde. Soy muy crítico, él pone barreras, pone paredes, no nos deja interactuar, se le presenta un proyecto y dice, no, es que, por ejemplo, Fabricio, ya estamos haciendo ese proyecto, o se va a solicitar información y dicen, no, ¿saben qué? El abogado Reascos está pidiendo esta información, necesito este informe antes de que él me pida. Entonces son cosas que nosotros sabemos, yo sé de fuentes directas que él trata de bloquearnos, ¿no? De todas maneras es una forma de hacer política, es una forma de tal vez no hacer trascender a los concejales. Yo discrepo un poco, sí, pero tengo que respetar, son formas de administrar la ciudad. Pero de todas maneras, cuando nos ha permitido inmiscuirnos un poco en ciertos temas, también nos ha dado la apertura de hacer propuestas y nos ha dado la viabilidad. Entonces es alguien que es muy celoso políticamente, pero tiene la apertura en ciertos aspectos que saben que tal vez el concejal X, el concejal Y no, o sea, son cosas que tal vez no van a estar en el escrutinio público, no va a llegar a los medios de comunicación, en fin, entonces hay apertura, pero de todas maneras nosotros lo que procuramos es que siempre gane la ciudad, y pues hay que hacer un trabajo honesto, hay que devolverle a la ciudad ese pago que nos está haciendo para cumplir nuestra función, porque los ciudadanos, las ciudadanas son nuestros mandantes. Yo lo que sí estoy en contra es de un poco de esto de hacer el show, que hay que hacer el plantón, que hay que el Consejo Municipal falta de respeto. No, yo como está yendo el país siempre he sido bien claro, el país está pasando un momento bastante complejo, bastante complicado, y nosotros como concejales pienso que debemos mantenernos del respeto dentro del Consejo Municipal, pese a que ha habido reuniones un poco complejas, complicadas, hay concejales que son difíciles, egocentristas, bueno, en fin, ¿no? Pero yo creo que este respeto que nos debemos tener dentro del Consejo Municipal, y no solo porque las sesiones de consejos son públicas y pasan en los medios de comunicación y en las redes sociales, sino que también hay que darle esa parsimonia, esa serenidad a una ciudad, a un cantón, a una provincia y a un país que prácticamente está sumido en la violencia, y yo creo que debemos dar el ejemplo, porque obviamente hay que cambiar una forma de pensar ya a gran escala, y no podemos ser nosotros los que demos el mal ejemplo como
representantes de la ¿Hay una ciudadanía. satisfacción el haber llegado al Consejo Municipal y siente que sí está cumpliendo, por lo menos en lo que va de este año, la labor que la ciudadanía dio el voto de confianza para que usted esté ahí como concejal? Bueno, personalmente yo pienso que sí, y pienso que voy a dar mucho más y pienso que los resultados serán buenos y mejores. Siempre he destacado por ser, en los puestos que he estado, siempre he destacado por dejar siempre la vara alta, entonces esta no será la excepción. Muy bien, ¿qué es lo que se viene para tiempo posterior? No sé si está usted organizándose, porque bueno, estaba en un tiempo que es de descanso, se tomó vacaciones como que obligadas por el momento, pero no sé, ahora que ya está nuevamente en el Consejo, llega con nuevas ordenanzas, llega con algunas cosas, o se está cumpliéndose lo que les dio el alcalde, lo que son ordenanzas para revisarlas. No, las ordenanzas que pidió el alcalde que se depuren se están depurando, ahí están también involucrados los asistentes. Lo que nosotros vamos a hacer, yo tengo una línea clara de lo que quiero hacer. Estoy peleando el tema del cobro, por ejemplo, de Yaguarcocha. Es básicamente, y lamento decirlo así, es un cobro ilegal, es un tema administrativo de esta empresa pública que administra Yaguarcocha, que ningún beneficio tiene la laguna. Lastimosamente ese cobro está sirviendo para poder financiar las remuneraciones de las personas que trabajan en esa empresa pública, en esta empresa de economía mixta, perdón. Entonces es bastante complejo como que de un día a otro dejar de cobrar. He solicitado al alcalde que revise este tema, que vea la funcionalidad de esta empresa, que vea la factibilidad de generar ahí una empresa pública, y pues quedó en realizar las articulaciones, las conversaciones. En fin, lo que nosotros necesitamos es un trabajo eficiente, no tener empresas vagas ni que no sirvan para nada para Ibarra. Tal vez que sí sirvan para la remuneración de ciertas personas y que esos ingresos ayuden a esas familias a subsistir, estoy de acuerdo, pero la empresa tiene que tener un fin. Y ese fin tiene que verse reflejado, y ese fin no se ve reflejado en una laguna que ha venido 20 años deteriorándose y seguirá deteriorándose mientras no haya una intervención responsable. Esperamos más bien, ahí está la actitud de ustedes como autoridades electas, que la ciudadanía ha confiado en ustedes, el alzar la voz, no solamente para ciertas cosas, sino también la preocupación de esto. Hay muchísimas cosas por hacer. Yo siempre voto ideas, y a veces las voto a propósito, porque como te digo, o se adelantan o el alcalde les pone a trabajar ese rato, para que el abogado Reascos o el abogado X o el concejal Y no proponga, no sea proponente, pero por lo menos gana la ciudad. Entonces yo, por ejemplo, siempre hablo y digo, a ver, el tema de Socapamba, ¿qué pasó? Ya tenía que haber cerrado técnicamente hace muchísimos años. Ahí hay un tema penal, porque se ha seguido permitiendo la contaminación. Ustedes ven que después ya le dejaron de decir relleno sanitario y le cambiaron el nombre a decir que es un centro de acopio, pero para traslado inmediato. Entonces eso no existe, porque ahí está. Hoy vemos ya un cambio, ¿no? Porque ya se han llevado la mayoría de basura al nuevo relleno sanitario, pero sin embargo sigue generando lixiviado, sigue generando mal olor, sigue generando un mal aspecto al ingreso de la ciudad. Se cambió solamente la figura del nombre, lo técnico. Claro, entonces en materia ambiental estamos completamente mal. Hay un trabajo mal, los técnicos del municipio dicen que no, que tal vez bien manejado no tiene por qué emanar olores. Yo creo que basura es basura, y por más que le manejen bien va a emanar malos olores. O sea, yo utilizo la lógica y yo digo que eso no tiene que estar en el ingreso de una ciudad, porque da mal aspecto y los malos olores obviamente molestan. Por ahí circulan ciclistas, gente en transporte público, las personas, o sea, todos los que llegamos a una ciudad turística y tenemos en el ingreso un tema de estos. Entonces yo creo que eso no es concebible. He hablado, he peleado y he sido criticado por eso, pero de todas maneras seguiré peleando, porque yo creo que eso le conviene a Ibarra. Por ejemplo, en el tema de planificar el cantón, de estudiar el cantón. No es lo mismo Zuleta, La Esperanza, Salinas, el Chota, no es lo mismo Lita, La Carolina. Todas las parroquias tienen una particularidad. Tienen realidades diferentes. Cultural. Correcto. Y también económica. Entonces, a ver, hay que hacer un estudio pormenorizado cómo se puede desarrollar cada parroquia.
Si tú te vas a Alita, La Carolina, ¿qué trabajo estamos haciendo? Ya se viene la minería a gran escala, ¿qué trabajo estamos haciendo? Van a ir a vivir tantas familias, no tienen agua potable, no tienen sistemas de alcantarillado, se va a seguir contaminando los ríos. ¿Cómo estamos nosotros preveyendo que no ocurra este tipo de problemas a futuro? Lo que ya pasó en Urcuquí. Nosotros estamos acostumbrados a solucionar los problemas cuando ya están, cuando es más fácil solucionar un problema antes que se dé y es mucho más barato. Entonces yo les digo, a ver, planifiquemos. ¿Por qué no comenzamos a planificar las parroquias? Entonces, a ver, si va a haber contaminación, intentemos cuidar las fuentes de agua. Intentemos ver cómo vamos a hacer con la recolección de basura en estas parroquias. Entonces, por ahí dice la empresa minera Solgol, dice, bueno, nosotros tenemos un presupuesto para generar un relleno sanitario para darle tratamiento a la basura y tantas cosas. Pero el municipio tiene que involucrarse en estos procesos, hacer los proyectos y comenzar ya a adelantarse y a generar respuestas a estos problemas de la ciudadanía. El tema del alcantarillado, ¿dónde se van a asentar las familias que van a ir a vivir? Se dice que van a llegar a vivir cerca de 3.000 obreros para hacer las obras de infraestructura. ¿Dónde van a llegar esas personas? Van a estar en hacinamiento, va a haber capacidad para tener esa gente. Posterior a ello, ustedes saben que la minería trae muchos problemas sociales, prostitución, drogadicción, la venta de sustancias sujetas a fiscalización, un montón de cosas, y es una parroquia que tiene 8 policías, 2 parroquias que tienen 8 policías para las 2 parroquias, que claro, son más policías pero se rotan. Entonces, aquí hay un tema de planificación. Yo creo que el alcalde no es un mal alcalde, pero yo pienso que muchas de las veces el tema de estar entregado al 100% a generar obra pública, obra de cemento, la digo yo, que tampoco estoy en contra, pero yo creo que también hay que planificar y trabajar en el aspecto social. Quiero agradecerle de antemano, ya habrá oportunidad y siempre a la orden, más bien ya sabe, muy bien conoce dónde estamos ubicados y muy atentos siempre al trabajo de ustedes como autoridades sobre la actitud que deben tener, más allá de ser personajes que estén solamente a favor ni solo en contra, sino tener muy claro el panorama, lo que hay que hacer por la ciudad. Siempre que gane la ciudad estaremos presentes. Yo, como dije, no busco ya un tema de reelección, no busco temas políticos. En realidad creo que esta experiencia para mí ha sido suficiente. Este tema es muy celoso, hay gente que hace mucho daño, genera comentarios en redes sociales que no son, te daña la dignidad, te daña la honra. Y, por ejemplo, yo siempre he cuidado mi buen nombre. Usted recién tuvo paso por la gobernación de Imbabura, le felicito. Yo, por ejemplo, ahí nadie hay que hable mal de mí, absolutamente nadie. Un trabajo honesto, los dueños de los bares, karaokes, discotecas, licorerías y absolutamente todo el mundo. Nunca le pueden decir que Fabricio Rasco se manchó con $1 o con un centavo quebrado en la mitad en algo ilegal. Entonces, ese buen nombre construido, yo creo que este buen nombre tengo que dejarlo a mis hijos, porque uno no piensa en el futuro de uno envejece y va para viejo, pero a quien se daña es a las siguientes generaciones. Y queda el tema de integridad y sobre todo pues de buena experiencia, el haber hecho un excelente trabajo. Te agradezco también. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un corte comercial. En pocos minutos también hablamos de más temas a nivel nacional. Siempre les voy a decir, estamos para eso, ser portavoces de cosas positivas y a veces también hay cosas negativas, pero para eso estamos los medios de comunicación. Vamos a un corte, volvemos. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo. The Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio.
Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de Buenas Noticias. Y dicen a través de las redes sociales en estos momentos, atención, la fiscalización de la Asamblea Nacional se instaló para avanzar en la investigación del supuesto pago del Banco del Pacífico a Mayra Salazar dentro del caso Purga, pero en medio de un proceso, Pavel Aguirre, la imbabureña del correísmo, y Adriana García, de Gente Buena, se enfrentaron. Siempre habrá incidentes en estas cosas políticamente y por eso es lo que los ciudadanos siempre quedan con ese sabor amargo cuando llegan al poder de quienes les dan ese voto de confianza. Quieren proteger a Fito, incidentes en la Comisión de Fiscalización es lo que se manifiesta. Otro boletín, en cambio, que hace llegar la bancada de la Revolución Ciudadana dice no a la impunidad. Luego les cuento más adelante el tema del boletín. Pero antes quiero agradecer el aporte publicitario de Crediágil, institución financiera que está siempre a la orden, la agilidad de los créditos inmediatos, los créditos a plazo fijo, también los ahorros programados, los ahorros de las cuentas infantiles están a la orden aquí en la Bolívar, entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Ahí está, Crediágil, no hay donde perderse, acérquese para que solicite información en esta importante institución financiera. Muy bien, también el presidente Daniel Noboa lideró la reunión del Gabinete Social en Montecristi, donde se analizaron los temas sociales más urgentes de este país. Todo va a ser urgente, no solamente un tema, sino todo es urgente. Y bueno, en esta urgencia del caso le quiero agradecer a los tiempos que nos encontramos a través de los medios de comunicación. Años atrás era parte de lo que es estos diálogos, estos análisis que le víamos en una mirada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de nuestro Cantón Ibarra. Sociólogo, gracias por aceptar esta invitación. Sociólogo Fausto Giraldo está ahí en nuestros estudios. Bienvenido. Gracias a la gentileza, estimado Diego, a usted, a los amigos del medio de comunicación y a la ciudadanía en general que nos observa y nos escucha. Muy bien, con su conocimiento hoy queremos verle de una manera interesante la política de nuestro país. Cuando el fenómeno de las redes sociales se activó y llegó al poder, se convirtió en un fenómeno, más allá de una política racional y de madurez. ¿Quién está hoy gobernando nuestro país? El señor Daniel Noboa. Bueno, yo había hecho un análisis en el proceso electoral justamente anterior a la presidencia de la República respecto a cuál es el rol de las redes sociales y los medios electrónicos en la actualidad, sobre la base de que existe una adhesión permanente, sobre todo de muchachos, adolescentes entre los 16 años y población hasta los 45 años, se decía sobre la base de un estudio que se desarrolló, que quizá es el medio, el mecanismo que llegó con mayor facilidad a la población para adoptar una posición en el proceso electoral y que a su vez determinó, y así fue, el triunfo justamente de Daniel Noboa. Recordemos de que gran parte de la población, sobre todo adultos pasados los 45 años, tenían una definición sobre lo tradicional de la política, pero la estrategia de marketing político electoral de Daniel Noboa identificó quizá dos redes sociales fundamentalmente, que son las que mayor cobertura tienen en el país y en el mundo, que son la red X, la Facebook y TikTok. ¿No es cierto? La red X es más ya para personas que están interesadas o involucradas en procesos políticos y en este caso electorales. Efectivamente, no es solamente en el territorio ecuatoriano esta relación medios electrónicos con la población, sino a nivel internacional. Recordemos de que algunas movilizaciones de carácter social en contra de políticas públicas que se han implementado en otros países ha generado, digamos, esta movilización justamente a través de las redes sociales. Francia, por ejemplo, es un caso evidente, o Turquía, que se desarrollan acciones de esta naturaleza. Es decir, ahora en la actualidad los medios electrónicos juegan un papel incluso más trascendente respecto al dominio que tenían los medios convencionales de radio y televisión, y peor aún la prensa escrita, que de una u otra forma ha ido desapareciendo, ¿no es cierto? Tanto por ya la aparición de los medios electrónicos, como también por el uso del material que es el papel en el mundo entero, que se ha reducido ya. ¿Qué cambio que logramos tener a nivel del mundo entero, a nivel de la provincia de Imbabura y del país y todo el tema de redes sociales en un
tiempo de cuando hablábamos, estaba usted también, era mi invitado en la radio, y imagínense hace 10, 15 años atrás. O sea, estos cambios que a la larga a veces aparentemente han ayudado a desarrollar, pero a su vez también nos hemos vuelto tan prácticos y le hemos perdido el sentido de lo que es la política con madurez. Mire, y yo creo, y es importante lo que acaba de decir en la última parte, madurez. Y justamente ese es el tema del uso de los medios electrónicos y redes sociales, ¿no es cierto? Sobre la base decía de que ha constituido ahora un gran impacto e influencia estos medios en la población, en su pensamiento, en su comportamiento político y en algunos casos electorales. Ahora estamos evidenciando también de que es de ida y vuelta, es decir, una población de que no se queda silenciada frente a la opinión de políticos, de analistas, de ciudadanos en los diferentes ámbitos del quehacer socioeconómico, cultural, ambiental, educativo, etcétera. Pero también ha constituido un hecho de abuso respecto al tema de violación o a la privacidad, por ejemplo, de abusos con el tema de agresión, muchas veces verbal, ¿no es cierto?, de aspectos de amenazas. Fíjese usted que las redes sociales bien utilizadas son productivas, son positivas. El análisis y la reflexión que podemos desarrollar los ciudadanos que observan y escuchan los medios electrónicos y las redes sociales puede ser factible para que puedan más adelante de escuchar esas opiniones adoptar una posición. Pero si es que existe un fanatismo en torno a posiciones, que vea usted lo que significa fanatismo no solamente en la política, que ya conocemos cuáles son los casos, sino hasta en el deporte. Recientemente en la pérdida entre lo que significó Argentina y Ecuador en la Copa América, ¿no es cierto?, cómo desarrollaron un proceso de bullying prácticamente a uno de los jugadores de la selección, que atentó contra su integridad fundamentalmente y que yo cuestioné, porque a la final el tema es de que nosotros no podemos caer tan bajo respecto a la crítica que podamos desarrollar a la persona como tal, sino a hechos y acciones. Y también hay que tratar de ser empáticos y utilizar las redes sociales y medios electrónicos como mecanismo de comunicación correcto, pero que esta comunicación sea asertiva, positiva, crítica, reflexiva, que proponga también alternativas, que diagnostique desde luego, porque no es correcto que nosotros nos quedemos callados frente a lo incorrecto, por ejemplo, la corrupción, la narcodelincuencia, por ejemplo, asuntos de agresiones, etcétera, o violaciones de la norma. Que nos quedemos callados, eso es ilógico e inadecuado, pero lo correcto es de que hagamos cuestionamientos sanos que permitan avanzar en la construcción de una sociedad diferente, con convivencia pacífica, que diría yo. Ahora, el tiempo ha pasado y sobre todo hago mención de esto cuando comienza a activarse el tema político a nivel de nuestro país. Comienzan a aparecer cuadros que buscan llegar al poder, buscan nuevamente reelegirse, unos como asambleístas y otros aspiran a llegar a Carondelet. Quiero llegar al punto muy claro, el tema de las encuestas. El presidente en funciones aparentemente está con buena aceptación y a tiempo posterior le sigue quien estaba ya en el poder, pero ya no con la figura del presidente que de ese entonces, sino con quienes siguen su legado. Hablo de la Revolución Ciudadana. Presidente en funciones en un buen sitial. Hablamos de encuestas. ¿Qué sucede con el tema de encuestas? En su momento es una fotografía del instante, pero cuando pasa algo, hoy con la tecnología da un cambio y aparecen los outsiders. A ver, ubiquemos dos elementos, ¿no es cierto? El primero es establecer de que se utiliza las encuestas y los medios electrónicos como mecanismo de posicionamiento de figuras políticas que no han tenido un constructo social, histórico, político, que no han tenido una formación, una pertenencia, una participación en los hechos sociales y políticos del país, y que asomaron por ahí entonces a través de estrategias y técnicas de promoción y publicidad, desarrollan propuestas de posicionamiento de imagen, de nombres, etcétera, etcétera, que les permite participar en procesos electorales. Ese es un elemento que ojalá la ciudadanía pueda lograr, digamos, identificar y visibilizar, capaz de que no cometan el error de elegir más adelante a cualquier persona que nos ponen en la pantalla o en la hoja o en la publicidad. Lo segundo ya significa entonces entender los estudios que son importantes, esto que se conoce como sondeo de opinión, ¿no es cierto?, o como tendencias del voto. ¿Y qué implica eso? Implica de que los datos, la información que las encuestadoras difunden
antes, ¿no es cierto?, de ya el escrutinio o el voto o la consignación del voto, son orientadoras fundamentalmente para los políticos, actores, y no para orientar el resultado de las elecciones. ¿Inciden en el tema del resultado? Lamentablemente sí inciden, ¿no es cierto?, sobre la base del uso y la utilización desde el punto de vista del marketing político que se hace de los estudios de opinión o sondeos estos que se desarrollan. Claro, si es que sale una encuesta, ¿no es cierto?, comprada o no comprada por el actor político y empiezan a martillar en una publicidad y promoción de que están primeros, entonces van desarrollando un posicionamiento y la gente, lamentablemente, por no desarrollar una reflexión crítica, se dejan llevar y el momento de consignar su voto, consignan a favor de quien está esa encuesta, enunciándole como posible ganador. En el tema de estos personajes, no sé qué tan ventaja va a tener el que está ahorita en el poder, el señor Noboa, a comparación de los demás. Claro, van a decir, tiene la delantera, pero a veces no siempre el que está en el poder llega. Hay que ser muy sinceros en esto. Mire, es que ya en el análisis un poco más particular respecto al presidente Daniel Noboa y las demás posibilidades electorales, yo creo que hay que reflejar hechos concretos, ¿no es cierto? Enero del 2024 el presidente de la República tenía el 80%. A abril bajó algo de 20% respecto ya a la consulta popular, es decir, llegaba a algo del 60%. Recientemente se hablaba de que tendría el 54% y ahora con intención del voto se está hablando de algo del 37-35%. Es decir, el impacto ya de la gestión política, el desgaste político que ha tenido el presidente de la República, si bien es cierto, se habla de un 35 o 32% de intención de voto, pero no significa que eso se mantenga porque eso se puede reducir ya con la calentura de la campaña. Todavía las demás organizaciones políticas no han definido las candidaturas ya muy claramente. Yo suelo decir de que esperemos al 2 de octubre, que es la inscripción de candidatos, para que se defina sobre esa posibilidad, cómo es que corren y cómo es que compiten, y ahí se va a ir evidenciando cuál es el nivel de aceptación real ya para la intención del voto del presidente actual, Daniel Noboa, y de los otros candidatos. ¿Cómo vamos a verle muy claro y claro cuando sucede esto de subir el IVA, un punto en contra? Yo creo que ningún gobierno va a tener una buena aceptación. El tema de la focalización o la regulación del tema de el alza del combustible es otra también de las situaciones, lo que le puede estar pasando factura al actual gobierno. Le está pasando factura tres aspectos, los dos ya ha señalado usted. El uno, el incremento del impuesto al valor agregado, que más allá de que hayan sido pocos, 3 puntos, implica realmente una incidencia en el costo de la canasta básica familiar. Nos digan que no aquellos entendidos que están relacionados con la empresa o la gran empresa. El segundo tema es la liberación del precio de los combustibles, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, ha sido progresiva, pero va a la larga y sobre todo, imagínese usted, en pleno auge del proceso electoral se estaría logrando alrededor de unas 4 o 5 reducciones de la inversión o la asignación, es decir, luego de alrededor de unos 6 meses nosotros vamos a tener un incremento mensual de 0,26 centavos al valor del combustible y eso va a afectar desde luego. Pero el otro elemento que tal vez no nos estamos dando cuenta es la incidencia que ha tenido y tiene y va a tener más adelante el tema de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Si bien declaró el estado de guerra, ¿no es cierto?, el gobierno aduce que ha combatido, que está en stand-by, que ha logrado contener, pero la realidad en las calles son otras. Se acaba de aprobar la ley que aplica los resultados de la consulta popular. La ciudadanía está expectante y dice, vamos a ver si es que esa consulta popular ha sido efectiva. Si es que no es efectivo los resultados de esa consulta popular a través de esta ley, efectivamente también va a ser un revés para el presidente de la República, porque efectivamente lo que la gente quiere es tranquilidad, paz, seguridad, caminar en las calles sin estar preocupados de que van a sufrir algún atentado. Estos tres son fundamentales, aunque los otros dos elementos son importantes. El uno, el tema empleo. En el país no se ha logrado consolidar la generación de empleo, al contrario, fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos establecen de que habría alrededor de 40, 50 mil reducciones de empleo hasta la actualidad, y esto va a acrecentarse nuevamente porque el crédito del Fondo Monetario Internacional no es para la reactivación económica y productiva del país, sino es para reasignar los recursos al pago de la propia deuda externa. Entonces, yo creo que ese es un elemento. Y el otro, que tiene que ver con hechos de carácter social.
Educación, salud, seguridad social, que son componentes importantes para entender las necesidades de la ciudadanía y la sociedad. Ahora estamos a un paso a días de que se active nuevamente, salgan a las calles. El calentamiento de quienes siempre buscan incitar a salir a las calles, las transportistas, salió hace días atrás el tema del FUC, salen también los educadores, que también hacen este tema de marchas, Fausto. Y le pregunto esto porque usted también con su historial sabe que a veces sí ayuda, o ayudaba hace años atrás, pero en esta oportunidad, la vez anterior, solamente por eso se minimizó de parte de lo que es el ministro de gobierno, lo que dijo, o sea, solamente salieron a prender llantas un momento, unas 8 llantas en las vías y hasta ahí se quedó. Hay que valorar mucho el estado situacional de las organizaciones sociales y el tejido social sobre todo, ¿no es cierto? En la década de la Revolución Ciudadana se destruyó el tejido social, se debilitó el tejido social y por tanto la recomposición es muy difícil. La organización sindical y de los trabajadores está muy golpeada e incluso por sus propios actos y sus propias conductas, es decir, aspiraciones de líderes y dirigentes sindicales que buscan beneficiarse particularmente aprovechando de la lucha sindical, por ejemplo. Entonces, ese elemento es el que debilitó y ha debilitado al movimiento sindical y al movimiento popular en torno a las acciones de protesta y lucha que se desarrollaron recientemente. Ahora, el otro tema es de que con esa debilidad, si bien es cierto, hicieron acciones pequeñas, concretas, que pueden haber sido quema de llantas, etcétera, etcétera, pero de una u otra forma va generando, va, como usted dice, calentando las calles y hay un pronunciamiento de la CONAIE que es, digamos, la organización más fuerte del campo social, que es el sector indígena, que ha mencionado que están en realización de asambleas territoriales para definir y establecer, bueno, ¿van a hacer movilización o no van a hacer movilización? La ciudadanía en el país está expectante. También hay que ver los efectos de los resultados que tienen el incremento al impuesto al valor agregado y la liberación del precio de los combustibles. Es decir, cómo están los costos de los productos en el mercado. Y en ese sentido, ¿cuál es la opinión que se va generando ciudadana a través de todos los medios, ¿no es cierto? Redes sociales, en las organizaciones, en la calle, en la familia, capaz de que estos elementos puedan entenderse más adelante desde el punto de vista sociopolítico, cuál será la conducta de aquí a unos 15 días o a un mes. Hay que establecer que también escuché el día de hoy un pronunciamiento de uno de los dirigentes del transporte que decía que van a paralizar el país. Hay que ver cómo está la situación, qué es lo que están planteando desde ese sentido, no desde el área del taxismo, pero sí entiendo desde otros lados. Yo creo que el movimiento social históricamente ha jugado un rol importante y no debemos, digamos, desmerecer ese hecho. Si no existiesen, si no se desarrollasen, incluso en los tiempos que el sector económicamente productivo, es decir, la gran empresa, convocaba a movilizaciones, a marchas y que ahora está en el poder, se debe entender de que por algo convocaban ellos, ¿no es cierto?, a una marcha, a una movilización. Ahora entendería de que hay el sector opuesto a ese poder que está convocando a movilizaciones. Lo que permite es contener, lo que permite es rectificar, lo que permite es entender que hay que aplicar otras políticas de carácter social y económicas fundamentalmente, entendido de que no sea un desgaste o metida de mano al bolsillo de la mayoría, sino entender el equilibrio de la distribución económica del país para beneficiar a la gran mayoría sin perjudicar mucho, digamos, a los grandes empresarios. Con respecto a lo que usted acaba de manifestar, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto y Mediano del Ecuador, dentro de la mesa de seguridad, señaló que ha exigido al gobierno para que el control en las carreteras sea evidente por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, que es lo que cada día observamos, el tema de la vía Loa, Santo Domingo, todos estos sectores en la costa ecuatoriana, los asaltos en horas de la madrugada. Mire, el bypass de entre Santo Domingo y Quevedo es uno de las áreas muy peligrosas, incluso Quevedo-Babahoyo. Es decir, fundamentalmente gran parte de la costa, las vías están atemorizadas, la gente no puede viajar en las noches. Escuchaba el otro día entre Loja y Cuenca también que hay peligrosidad en algunas partes. En la sierra también se presentan estos elementos con menos intensidad, es decir,
El problema es de que debe mirarse de manera más integral el conflicto de criminalidad, violencia e inseguridad en el país, entendida esta sobre la base de que no solamente es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, de que no solamente es coger a los grupos que enfrentan a la carne de cañón, digo yo, porque a la final los que están delinquiendo en las calles son carne de cañón de los grupos narcodelictivos cuyos carteles y cuyos capos están en el extranjero, sino que hay que entender de que es todo un sistema, un aparato interinstitucional que permita, con norma, con ley, con participación institucional, con políticas públicas, atender la integralidad y sobre todo atacar la causa. La causa de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad se llama pobreza en el país. Entonces hay que atacar esa causa, pero no, yo al menos en lo personal no observo, no veo que desde el gobierno haya una política dirigida prácticamente en ese segmento y todo está siendo solamente un tema de contención o punitivo, capaz de que no va a resolver ni siquiera a largo plazo la problemática, sino que al contrario, nos va a involucrar a todo el Estado ecuatoriano a un conflicto interno con estos grupos delincuenciales, tal cual como ha sucedido en Colombia más de 50 años o en México también casi 50 años. Antes de concluir este contacto que tengo con usted de antemano, como siempre, mil gracias. ¿Cómo le observamos de estos perfiles que buscan llegar al poder ya en el tema de administrar lo que es un país? Dicen que debe existir una tercera vía y lo ponen en libreto a un ex ministro, ex asambleísta, el señor Cucalón, y le cojo el nombre porque a él le ponen tercera vía. ¿Qué es esto de la tercera vía cuando escuchamos? A ver, yo diría de que si es que alguien representa o ha tenido una identidad histórica con ciertos sectores desde el punto de vista político, electoral, pues no se constituyen en terceras vías, ¿no es cierto? Porque más o menos la intención de plantear la tercera vía es decir, y la gente un poco como que no conoce muy bien las orientaciones ideológicas, ¿no es cierto? La izquierda, la derecha, y entre la izquierda y la derecha necesitan una tercera vía que sea la alternativa para atender la política del país. Yo no creo que el señor Cucalón sea la tercera vía porque ha pertenecido al Partido Social Cristiano, fue ministro del gobierno de Creo, entonces no constituye una tercera vía. Representa a esos grupos de poder que ya estuvieron en el Estado ecuatoriano. Yo diría una tercera posibilidad, más que vía, puede constituir la conformación de un gran frente amplio. Un frente amplio que trabaje en función no de la persona, sino que trabaje en función de un proyecto programático que implique resolver y atender los elementos fundamentales del país sin atentar al bolsillo de la gran mayoría de los ecuatorianos, sino que tenga como principio solidaridad, equidad, cooperación colectiva y que sobre todo y ante todo implique atender fundamentalmente empleo, porque si es que no se resuelve el problema de empleo, los demás problemas de inseguridad, insalubridad, falta de educación van a seguir latentes en el país. Fausto, ¿cómo le observamos esto? Porque resulta de que cada uno persigue sus intereses. Cuando el señor Pedro Granja llama a que se unan hacia él, el señor Jorge Escala también invita a que se unan hacia él. Todo mundo invita a que sacar un solo frente, porque hay estos intereses de por medio, egos personales también. Lamentablemente no se ha entendido de que la prioridad se llama Ecuador y ese es el problema. Incluso en las elecciones territoriales, provinciales, cantonales, hasta parroquiales, no se entiende que las prioridades son los territorios y sus habitantes. Siempre ha existido y creo que va a seguir existiendo la problemática del interés particular. El que predomine es del interés del candidato y de las personas o de las organizaciones político-partidistas. Si es que no se suprime, si es que no se supera esas problemáticas, yo sé que cada uno puede tener principios ideológicos, organizativos, cada uno de estos sectores, pero deben entender de que puede llegarse a consensos, a acuerdos, en función por lo menos de darse una tregua, ¿no? Y decir, vamos en 4 o en 8 años a tratar de superar los problemas que son radicales y que impiden el desarrollo, sobre todo de la población y de su economía, y en función de ello,
bueno, después de 8 años veremos quién es quién, pero lamentablemente mientras sigue existiendo el interés, el ego personal, que digamos se prime el problema del fundamentalismo, ¿no es cierto?, del principio entre comillas ideológico, lamentablemente el país no va a salir adelante. Quiero cerrar con algo que le observé en sus redes sociales, al sociólogo Fausto Giraldo, cuando usted se sentía, no sé, incómodo o algo crítico en el tema del bicentenario de mi provincia de Imbabura, como que faltó darle la fuerza o la categoría importante, sobre todo cuando la provincia de Imbabura es reconocida como geoparque en el tema turístico y usted es muy conocedor de estos temas. Mire, lamentablemente no se entendió, no se comprendió de que la celebración de un aniversario de provincialización implica oportunidades de carácter turístico y productivo fundamentalmente y de consolidación de una identidad territorial. Yo no sé si es que llegó hasta este medio de comunicación una agenda desde la gobernación o desde el gobierno provincial de Imbabura, llamado prefectura, respecto a la celebración de un bicentenario. No hemos planteado nosotros o yo de que se haga el despilfarro que lo hizo recientemente el alcalde de Machala, ¿no es cierto?, $3 millones, pero sí creo que articulándose entre todas las instituciones, había fiestas en San Antonio, había fiestas en Salinas, había fiestas en Buenos Aires, había fiestas en algunos territorios, algunas entidades e instituciones o organizaciones estaban impulsando foros, conferencias, encuentros, y no se logró articular una agenda que posibilite, por lo menos durante una semana, decir, Imbabura cumple 200 años de provincialización y todos estos eventos son los importantes planteados. Y lo otro, cuando yo digo productivamente, Imbabura, Otavalo, imagínese usted el área textil y artesanal, Cotacachi el área de los cueros y artesanal, Antonio Ante lo industrial y textil, Ibarra, la gastronomía, los paisajes turísticos, Pimampiro, las frutas, Urcuquí, las termas. ¿Por qué no se logró o no se logra poner de acuerdo para, proponer la posibilidad de organizar una feria provincial que no sea una feria localizada, digamos, en el parque, en el centro cultural X? Sino que hacer un circuito de toda la provincia de Imbabura. Efectivamente, que todo el territorio se constituya en recinto ferial y eso permita la promoción de la provincia. No se hizo. Lo único que nosotros escuchamos fue una sesión conmemorativa que está bien, está correcto, pero creo que fue muy débil y no permitió posicionar a la provincia en este bicentenario. Muy bien, quiero agradecerle, siempre será interesante tratar estos temas y verle de otra forma, más allá de ponernos a favor o en contra, sino tener un sentido común de ciudadanos. Eso es lo importante, que la ciudadanía reflexione. Nosotros tenemos cuestionamientos, tenemos criterios, tenemos reflexión crítica, pero damos argumentos para que la ciudadanía pueda opinar, pueda incluso recabar información de otros segmentos y establecer cuál es el criterio que pesa mejor respecto a la realidad de la provincia, de la ciudad, de la parroquia, incluso a veces hasta del propio barrio y del país, por supuesto. Ahora sí va a estar con tiempo, ¿no es cierto?, en horas de la tarde. Con mucho gusto. Ok, quiero agradecerle al sociólogo Fausto Giraldo con nosotros. Muy bien, volvemos el día de mañana con más novedades. Recuerde, esto ha sido el Portavox a través de la portadatv.com y también en Vox Ecuador. Se retransmite en horario diferido, tanto en YouTube como en Facebook. Gracias al aporte publicitario de Crediágil, institución financiera que está con nosotros en la Bolívar, entre Pérez Guerrero y Obispo Mosquera, aquí en la ciudad de Ibarra. Gracias por acompañarnos. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh.
Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias.